Confucio y la educación, fomentando la sabiduría en la era moderna. En el vasto legado filosófico de Confucio, la educación emerge como un pilar fundamental, una senda iluminadora que guía hacia la formación integral de individuos éticos y socialmente conscientes. En este episodio, nos adentraremos en la esencia misma de la filosofía educativa confuciana, explorando cómo sus principios milenarios resonan de manera perdurable en la era moderna. Confucio, el maestro venerado, no solo enseñó conocimientos teóricos, sino que abogó por una educación que trascendiera las fronteras de la mera instrucción académica. Su visión educativa se tejió con el hilo de la autorreflexión constante, la búsqueda inagotable del conocimiento y la formación del carácter moral. En la mente de Confucio, la educación no era simplemente un medio para adquirir información, sino un camino hacia la sabiduría y la virtud. Este análisis inicia desentrañando los principios fundamentales de la filosofía educativa confuciana, sumergiéndonos en la riqueza de sus enseñanzas sobre el proceso de automejora constante. Asimismo, exploraremos la relevancia contemporánea de estos principios, examinando cómo la filosofía educativa de Confucio puede iluminar el camino hacia una formación ética en un mundo marcado por desafíos dinámicos. Acompáñanos en este viaje intelectual, donde los ecos del pensamiento de Confucio resuenan a través de los siglos, guiándonos hacia una comprensión más profunda de la educación como un faro que guía hacia la sabiduría y la excelencia moral. Capítulo 1. Principios fundamentales de la filosofía educativa de Confucio. En el núcleo de la filosofía educativa de Confucio se encuentra la creencia en que la educación es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad ética y armoniosa. En sus enseñanzas, Confucio destacó la importancia de cultivar la virtud a través de un proceso educativo integral que abarca no solo el conocimiento académico, sino también la autorreflexión y la formación del carácter. Confucio postulaba que el objetivo último de la educación era la consecución de Ren, humanidad benevolente, una virtud que va más allá de la mera cortesía social y se sumerge en la esencia misma de ser humano. En este contexto, la educación no solo se convierte en un medio para adquirir habilidades prácticas, sino en un sendero hacia la autorrealización ética. La autorreflexión constante se presenta como un pilar esencial, instando a los individuos a examinar sus acciones y aspirar a la mejora continua. El aprendizaje continuo se posiciona como otro principio fundamental de la filosofía educativa confuciana. Confucio enfatizó que la búsqueda del conocimiento no debería tener límites temporales, sino que debería extenderse a lo largo de toda la vida. Este principio, conocido como Shueji-Yu-Chi, aboga por una mentalidad de aprendizaje permanente, donde la sed de conocimiento impulsa a las generaciones a buscar la excelencia en todas las etapas de la vida. Asimismo, la formación del carácter juega un papel central en la educación según Confucio. Más allá de la acumulación de información, la educación debe forjar el carácter moral de los individuos. La integridad, la rectitud y la lealtad son valores que, según Confucio, deben ser cultivados en el proceso educativo, convirtiéndose en las bases de una sociedad ética y armoniosa. En resumen, el primer capítulo sumerge al espectador en los principios fundamentales de la filosofía educativa de Confucio, donde la autorreflexión, el aprendizaje continuo y la formación del carácter son los pilares que sustentan el edificio del conocimiento y la virtud. Estos principios, arraigados en la antigüedad, siguen resonando como guías para la educación en la era moderna. Capítulo 2. Relevancia en la formación de individuos éticos. La filosofía educativa de Confucio, impregnada de sabiduría temporal, encuentra una profunda relevancia en la formación de individuos éticos en la era moderna. Su enfoque en la autorreflexión, la búsqueda constante del conocimiento y la formación del carácter no solo resuena en la historia, sino que también arroja luz sobre desafíos contemporáneos. El principio de autorreflexión constante, fundamental en la filosofía educativa confuciana, se presenta como una herramienta invaluable en la construcción de una ética personal sólida. En un mundo saturado de información, la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y valores se convierte en un faro que guía hacia elecciones éticas. La filosofía confuciana insta a que la autorreflexión no sea un ejercicio ocasional,
sino un hábito arraigado que impulsa el crecimiento moral a lo largo de la vida. La búsqueda inagotable del conocimiento, otro principio cardinal, se alinea con la necesidad contemporánea de una educación que trascienda las fronteras disciplinarias. La interconexión global y los desafíos multifacéticos requieren individuos con una perspectiva amplia y la capacidad de aplicar conocimientos diversos en contextos complejos. La filosofía educativa de Confucio aboga por una educación que no solo informa, sino que también capacita para comprender y abordar los matices éticos en una sociedad diversa. Asimismo, la formación del carácter, con su énfasis en valores morales fundamentales, se erige como un antídoto ante las crisis éticas contemporáneas. La lealtad, la honestidad y la benevolencia, promovidas por Confucio, se presentan como elementos esenciales para cultivar ciudadanos éticos que contribuyan positivamente a la sociedad. La relevancia de estos valores en el mundo actual se manifiesta en la construcción de comunidades éticas y la promoción de la justicia social. En este segundo capítulo, la filosofía educativa de Confucio se revela como un faro que ilumina la senda hacia la formación de individuos éticos en la era moderna. La autorreflexión constante, la búsqueda inagotable del conocimiento y la formación del carácter moral se entrelazan para ofrecer principios que trascienden las eras y orientan hacia una educación con propósito ético en el siglo XXI. Capítulo 3. El papel de los maestros y discípulos en la filosofía educativa de Confucio. La filosofía educativa de Confucio no solo se centra en el individuo, sino que también establece una dinámica relacional crucial entre maestros y discípulos. En este capítulo, exploraremos la profundidad de esta relación, considerada por Confucio como fundamental para la transmisión efectiva de conocimientos y valores éticos. Para Confucio, los maestros desempeñan un papel de guías éticos, más allá de ser meros transmisores de información. La conexión emocional y moral entre el maestro y el discípulo se basa en la confianza mutua y en el compromiso compartido con la autorreflexión y la búsqueda constante del conocimiento. Este enfoque relacional profundiza la educación más allá de la mera instrucción académica, proporcionando un contexto en el que los valores éticos pueden ser encarnados y transmitidos de generación en generación. El concepto confuciano de li, que abarca rituales, etiqueta y normas sociales, se refleja en la relación maestro-discípulo. Los rituales no son simplemente formalidades, sino expresiones simbólicas de respeto y reverencia. Los maestros modelan la conducta ética, y los discípulos responden con compromiso y obediencia, creando un ciclo dinámico que refuerza la importancia de la ética en la educación. En la filosofía educativa de Confucio, la relación maestro-discípulo trasciende el aula para convertirse en una conexión continua en la vida de ambos. Esta conexión no se limita al periodo de aprendizaje formal, sino que perdura a lo largo del tiempo, influyendo en las decisiones y acciones de los discípulos en su vida cotidiana y en su papel eventual como maestros para las generaciones futuras. La visión confuciana de los maestros como modelos éticos y los discípulos como receptores activos de esa ética ofrece una perspectiva única que resuena en el contexto educativo contemporáneo. La relevancia de esta relación, basada en valores éticos compartidos, destaca la importancia de no solo transmitir información, sino de moldear el carácter y fomentar una comprensión más profunda de la ética en la educación actual. Capítulo 4. Desafíos y adaptaciones en la educación actual. La filosofía educativa de Confucio, arraigada en la antigüedad, se enfrenta a diversos desafíos en el panorama educativo actual. En este capítulo, exploraremos cómo los principios confucianos encuentran resonancia y, a su vez, se adaptan para abordar los desafíos de la educación contemporánea. Uno de los desafíos clave es la evolución de la tecnología y la globalización, que han transformado la naturaleza misma de la educación. Confucio abogaba por una educación centrada en las interacciones personales, donde la conexión maestro-discípulo se tejía en un tapiz ético. En la era digital, encontrar formas efectivas de preservar esta conexión y promover la ética en la educación a través de plataformas virtuales se vuelve esencial. La diversidad cultural y la inclusividad son aspectos contemporáneos que desafían la filosofía educativa confuciana en su forma tradicional. Mientras que Confucio enfatizaba rituales y normas sociales específicas, la educación actual requiere adaptaciones para abrazar y respetar la diversidad cultural, asegurando que los principios éticos sean aplicables en contextos globales diversos. La presión académica, un fenómeno significativo en la educación moderna,
también plantea interrogantes sobre cómo los principios de Confucio pueden mitigar el estrés y fomentar un enfoque equilibrado en el aprendizaje. El énfasis de Confucio en la autorreflexión podría proporcionar estrategias valiosas para que los estudiantes gestionen la carga académica sin comprometer la ética personal. Las formas no tradicionales de educación, como el aprendizaje en línea y la educación a distancia, presentan otro desafío. Confucio abogaba por una interacción cercana, pero la tecnología ofrece oportunidades para adaptar sus principios a estos nuevos modelos, enfocándose en mantener la calidad ética de la educación en entornos virtuales. Adaptarse a la educación inclusiva y accesible para todos es un desafío crucial. En este contexto, los principios de Confucio pueden proporcionar un marco ético para garantizar que la educación sea un derecho universal, independientemente de las circunstancias socioeconómicas o geográficas. En este capítulo, nos sumergimos en la reflexión crítica sobre cómo la filosofía educativa de Confucio se enfrenta a los desafíos contemporáneos. La adaptación de sus principios a la era actual no solo preserva su relevancia, sino que también enriquece la educación con una ética arraigada en la sabiduría antigua y aplicable a los complejos desafíos del presente. Capítulo 5. Impacto en la formación de líderes éticos. La filosofía educativa de Confucio, con su énfasis en la formación del carácter y la búsqueda constante de la virtud, proyecta su sombra en la formación de líderes éticos en la era moderna. Este capítulo se adentra en la influencia de los principios confucianos en la forja de líderes que no solo poseen habilidades prácticas, sino que también encarnan valores morales profundos. La figura del líder, según Confucio, va más allá de la mera autoridad. En sus enseñanzas, el líder ideal es alguien que personifica virtudes como la benevolencia, la rectitud y la lealtad. La formación de líderes éticos implica cultivar estas virtudes no solo como atributos externos, sino como cualidades arraigadas en la esencia misma del individuo. La autorreflexión, una piedra angular de la filosofía educativa confuciana, encuentra aplicación directa en el liderazgo ético. Un líder que reflexiona sobre sus acciones, reconoce sus limitaciones y busca constantemente la mejora personal establece un modelo a seguir para quienes lo rodean. Este proceso de autorreflexión contribuye a una toma de decisiones más ética y consciente. La relación entre líderes y seguidores, en la perspectiva de Confucio, es una danza ética. Los líderes, al modelar virtudes éticas, inspiran a sus seguidores a alcanzar su máximo potencial. La lealtad mutua y la confianza son pilares esenciales en esta relación, creando un entorno propicio para el florecimiento ético tanto del líder como de los seguidores. Los líderes éticos, según la filosofía confuciana, son aquellos que sirven al bien común y se preocupan por el bienestar de la sociedad. Esta orientación altruista se traduce en un liderazgo que no busca simplemente el éxito individual, sino que aspira a la construcción de comunidades éticas y sostenibles. En la actualidad, donde la integridad y la ética son atributos cruciales en la esfera del liderazgo, la filosofía educativa de Confucio ofrece principios sólidos para la formación de líderes éticos. Este capítulo examina cómo la autorreflexión, la cultivación de virtudes y la construcción de relaciones éticas modelan líderes que no solo lideran, sino que también inspiran con valores arraigados en la profundidad de la filosofía confuciana. Reflexiones críticas. Al considerar la filosofía educativa de Confucio en la educación contemporánea, es imperativo abordar reflexiones críticas que permitan evaluar su aplicabilidad y relevancia en un contexto global dinámico. Uno de los puntos de reflexión es la adaptabilidad de los principios confucianos a la diversidad cultural. La filosofía de Confucio, arraigada en la tradición china, podría enfrentar desafíos al aplicarse en entornos educativos caracterizados por diversas culturas y valores. Es esencial explorar cómo los principios fundamentales pueden ser contextualizados de manera que respeten la diversidad sin perder su esencia ética. Otro aspecto crítico se relaciona con la evolución de la tecnología y su impacto en la educación. Mientras que Confucio abogaba por una conexión personal cercana entre maestros y discípulos, la era digital ha introducido nuevas formas de aprendizaje. Reflexionar sobre cómo preservar la esencia ética de la educación en entornos virtuales y tecnológicos constituye un desafío relevante. La presión académica,
un fenómeno contemporáneo significativo, también merece reflexión crítica. Si bien la filosofía de Confucio aborda la importancia de la autorreflexión y la formación del carácter, ¿cómo puede adaptarse para mitigar el estrés académico sin comprometer la calidad de la educación? La cuestión de la inclusividad y accesibilidad en la educación, aunque mencionada en el análisis de desafíos, también requiere una reflexión crítica. ¿Cómo pueden los principios confucianos contribuir a garantizar que la educación ética sea accesible para todos, independientemente de su contexto socioeconómico o geográfico? En última instancia, las reflexiones críticas buscan no solo identificar desafíos, sino también fomentar una evaluación constante de cómo los principios confucianos pueden evolucionar y enriquecerse para abordar los complejos problemas de la educación contemporánea sin perder de vista su esencia ética. Suscríbete para explorar más profundamente la sabiduría de Confucio. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de exploración de la filosofía educativa de Confucio. Si encuentras valiosa la conexión entre el pasado y el presente, y te apasiona descubrir cómo los principios antiguos pueden iluminar el camino hacia un futuro ético, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, te comprometes a formar parte de una comunidad dedicada a la búsqueda del conocimiento, la reflexión ética y la aplicación práctica de las enseñanzas de Confucio en la vida cotidiana. No te pierdas nuestras futuras exploraciones de temas fascinantes que trascienden las épocas y proporcionan perspectivas valiosas para la actualidad. Además, al suscribirte, estarás al tanto de las últimas actualizaciones y contenido exclusivo que estamos preparando para ti. Juntos, podemos continuar construyendo un espacio de aprendizaje enriquecedor, donde la sabiduría antigua y las reflexiones contemporáneas se entrelazan para inspirar y guiar. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad comprometida con el aprendizaje continuo y la aplicación práctica de la filosofía de Confucio en la vida moderna. Gracias por tu apoyo y nos emociona compartir más conocimientos y perspectivas contigo en nuestro próximo video. Hasta pronto.